Jim Beam, el Bourbon número 1 del mundo. CDF, 10 años con la pasión del fútbol. Y cuida tus claves, BTR Internet Segura. Presentan Más Vale Tarde. Así, tal cual. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Más Vale Tarde. 12 de la noche con 5 minutos y vamos a partir como de costumbre, a la antigua. Estos son los titulares. No hay respeto, Me acusan a Evelyn Matei de haber insultado al diputado Osvaldo Andrade en el Congreso Nacional con garabatos de grueso calibre. Fiel a su estilo, la ministra del Trabajo respondió que ella no quiso ofender a Andrade, sino solo pedirle que se fuera un rato a la... Mochas, ¿se escuchó? Sí. A propósito de mochas políticas, otra que levantó polvareda fue la que se produjo anoche, en Más Vale Tarde, entre el Francisco Vidal y Pedro Rubinot. Vamos a revisar las imágenes. Ahí están, justamente sí, lo que se ve ahí. Es importante aclarar que al finalizar el programa los señores Rubinot, Pedro Rubinot y Francisco Vidal se trenzaron en insultos no de grueso calibre, pero tuvieron una discusión más o menos. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Ah, no, ahí está. Pero es que es interesante debatir con alguien que... Es interesante, si se quiere acercar... Es interesante alguien que comparte el diagnóstico, quiere transformaciones, pero en los hechos... No comparto. En los hechos no hace nada. Más Al que final, compartir el diagnóstico, ¿sabes quién te aplaude? ustedes son los que no hicieron nada. La derecha. Ustedes son los que no hicieron Le nada. serví a la derecha. Hace rato ustedes son los que no hicieron nada. El micrófono lo están amarrando y... Ya. Está bueno, Francisco Vidal no soporta ¿Tú que le digan algo en contra. Tú quisiste ser... No, pero tiene su convicción igual que la suya. Está bien. Necesitamos subir los números que Tú ellos quisiste ser bajaron. candidato a alcalde. ¿Qué tal? Eso fue al final. Estaba terminando ahí un panel y estaba entrando Pedro Rubinot. Fue tarde ayer. Es importante aclarar que al finalizar el programa los señores Rubinot y Vidal limaron sus asperezas, sí, y el exministro le enseñó al comediante a dibujar, sí, una diuca. Por otro lado, un papelón. Lawrence Goldborn recibió desde China un container con toneladas de propaganda que había encargado para su campaña. Para no perder el material, Goldborn podría participar en las primarias de la Concertación, donde casi todos los candidatos también son de cartón. Asimismo, se espera que mañana Goldborn reciba desde China los candados que le mandó la UDI. Por su parte, miren, en el mundo del espectáculo, Angelina Jolie se extirpó ambos senos. Con esta medida, Jennifer Aniston dejó de ser la mujer más despechada que se haya acostado con Brad Pitt. ¡Qué maldad! ¿Sí? Ya, y ahora sí nos ponemos serios, Porque el caso 27F sigue dando de qué hablar en tribunales y en la opinión pública. Hoy día tenemos un invitado fundamental para entender esta historia, un hombre que esa noche, la noche del 27F, estuvo junto a la expresidenta Bachelet trabajando codo a codo en la ONEMI. Hablamos de Yojaciel Yamet, geógrafo, jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, a quien recibimos con este aplauso aquí en Más Vale Tarde. Y a su abogado también, el señor... Carlos Pérez, ¿cómo estás, Yojaciel? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Tu abogado. ¿Por dónde empezar? Estamos hablando de casi 3 años. Un difícil momento. Están solicitando el sobreseimiento, ¿no? Sí. ¿Por dónde se parte? Usted estaba ahí efectivamente en la ONEMI, codo a codo con las demás autoridades, de las cuales algunas de ellas también están imputados. Son 8 en total. 7 hoy día. 7 hoy día. ¿Usted se siente culpable de la muerte que le están imputando, de las muertes que le están imputando? A ver, bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Este es un tema bastante sensible. Primero que nada porque hay familiares de 156 personas que fallecieron esa noche. Yo creo que todo hay que colocarlo en un contexto. Un poco de historia, como tú lo indicabas, yo soy de profesión geógrafo, pero dedicado toda mi vida profesional al manejo de emergencia y desastre. Por lo tanto, uno tiene una cercanía especial también como parte de una institución de respuesta primaria. Soy bombero hace más de 20 años.
Entonces, si tú me dices cómo me siento respecto al fallecimiento de toda esta gente, yo me lo he planteado muchas veces en estos 2 años, que si hubiese hecho algo distinto, si hubiésemos podido manejar la situación de manera distinta. Hoy día, con 2 años de análisis, con 2 años de experiencia, con 2 años de revisar procedimientos, porque yo me mantuve en ONEMI hasta 1 año después del terremoto, por lo tanto, se hicieron ajustes en el periodo que me mantuve como jefe del Centro de Alerta Temprana. Me siento responsable, más que sentirme responsable, siento que como país, y siento que también que fracasamos, porque el sistema de protección civil debe dar eso, protección a la comunidad civil. Es decir, bueno, ¿sabe qué? Hay harto paño que cortar esta noche. Estamos junto a Johaciel Yamet, él era jefe de turno del Centro de Alerta Temprana, la ONEMI. La noche del 27F estamos con el abogado Carlos Pérez también y queremos revisar una nota que dé contexto justamente a los variados temas que vamos a conversar a partir de ahora que hemos explicado. Cuando sí hay un temblor, sí. Cuando no para. ¿Qué hacemos, güey? Oye, güey. ¿Qué hacemos, güey? Impresionante. Muy fuerte, güey. 3:34 de la mañana del 27 de febrero de 2010. Durante 3 minutos y 25 segundos, la Tierra se mueve con fuerza en Chile. Se trata de uno de los 10 terremotos más fuertes en la historia del mundo. 8,8 grados en la escala de Richter, el segundo más grande en la historia de Chile, solo superado por el cataclismo de 1960 en Valdivia. 2 millones de damnificados y 525 víctimas entre fallecidos y desaparecidos se contabilizarían al final de la catástrofe. Aquella trágica madrugada, muchos chilenos sintonizan la radio y los canales de televisión para saber qué paso seguir. Los ojos están puestos en la ONEMI, la Oficina de Emergencia del Ministerio del Interior. Hasta ahí llegan la presidenta de la República de entonces y actual candidata Michelle Bachelet para comandar las acciones a realizar tras el megaterremoto. Es que habría habido, no sé si puedo calificarlo de tsunami, pero al menos una ola de gran proporción. Sin embargo, la información que la Armada hasta ahora nos entrega es que hasta ahora no habría riesgo de tsunami, no habría riesgo de tsunami. A las 3 de la mañana con 44 minutos, apenas 10 minutos después del terremoto, desde el Pacific Tsunami Warning Center de Hawái, el geólogo Bindel Sioux llamó al SHOA, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, para advertir que todos los datos apuntaban a que ocurriría un tsunami en las costas chilenas. Pero quien atendió el teléfono no sabía inglés y no entendió el mensaje. Told him this is the Pacific Tsunami Warning Center and we just issued a tsunami warning for your country, and I'm calling to make sure that you have received it. And he answered with some Spanish, which I didn't understand. So I said, do you have anyone who speaks English? And another 15 seconds or so later, another man answered. He said something like, hello, yes. A las 3 de la mañana con 51 minutos, el SHOA decide enviar una alerta de tsunami, pero por los problemas de comunicación post-terremoto, el mensaje no llegaría a todos. Es aquí donde el SHOA y la ONEMI se contradicen. Desde el SHOA aseguran que al notar que no podían enviar mails, decidieron llamar directamente por radio a la ONEMI. En la ONEMI dicen que jamás recibieron tal llamado. Pero había un problema mayor. Los funcionarios de la ONEMI creían firmemente que un terremoto con epicentro en tierra jamás podría provocar un tsunami. Todos estaban equivocados. Señora
Carmen, ¿qué información preliminar tienen del comportamiento del mar en este terremoto? Está descartado absolutamente la probabilidad de tsunami. Hemos mantenido contacto vía radial en una línea directa que tenemos con la Armada de Chile, donde están monitoreando toda la zona costera de todo el país y no hay variación en el mar y por ende ya ha pasado una hora de esto, por lo tanto ya si hubiese habido tsunami ya se habría producido. Eso es bueno tenerlo en cuenta, por lo tanto hay que descartarlo. A las 4 de la mañana con 7 minutos, el CHOA envía un fax a la ONEMI anunciando que existe alerta de tsunami. Pero en la ONEMI deciden no hacer nada, pues están preocupados de la redacción del fax. Según ellos, es confusa. Yoaciel Yamet diría después en sus declaraciones que el fax no cumplía con el formato que ellos habían establecido para este tipo de hechos. A pesar de que el fax del CHOA habla de una alerta y anuncia posibles horas de llegada de las olas a las costas, en la ONEMI dicen que ellos esperan una alerta amarilla y luego una roja, no de inmediato una alerta de tsunami. Así, cuando comenzaron a llegar las autoridades políticas como Patricio Rosende, subsecretario del Interior, y Michelle Bachelet, entonces presidenta de la República, en la ONEMI se les avisa que no hay riesgo de tsunami. Al mismo tiempo, en el sur de Chile comienza una seguidilla de olas destructivas. María Angélica Álvarez, la Jupi, le dice a la expresidenta que no hable de tsunami y solo diga que fue una ola aislada en Juan Fernández. En particular, que nosotros no tenemos información. Ah, pero ellos están hablando a partir de Juan Fernández o en general. Pero yo, ese tipo de detalles después Varias horas después del tsunami, Bachelet habla con la prensa y sigue sin conocer la tragedia que ocurrió en el sur del país. Olas de mayor magnitud que las que existían antes del sismo. Eso ya generó una altura mayor, pero no ha producido ningún impacto, ningún efecto. No ha sido tsunami. No ha sido tsunami. ¿Quién fue el responsable de que 156 personas murieran y otras 25 desaparecieran en el tsunami sin recibir ninguna alerta sobre el peligro que se acercaba? Peligro que en Hawái, a miles de kilómetros de nuestro país, ya lo sabían. Pero en Chile, nadie traspasó esa alarma a las personas. La nota deja plantear una pregunta. ¿Quién es responsable, de acuerdo a ustedes? Ayer, salvavidas de plomo, por lo que yo entiendo, porque hay una solicitud de sobreseimiento de Patricio Rosende, de la defensa de Patricio Rosende, y señala que los responsables están en el CHOA, en la ONEMI, que las autoridades políticas hicieron lo que se les había indicado desde el CHOA o desde la ONEMI. A ver, es que esto tiene varios bemoles. En relación a la defensa de Patricio Rosende, mejor va a hacerlo presente... Quiero decir el argumento, porque sí. Está puntualizando una responsabilidad en la ONEMI y en el CHOA, pero en la ONEMI... El principio de confianza. En virtud del principio de confianza. Él señala que la información técnica que le llegó no era la información más idónea. Yo creo que efectivamente fue así. Yo creo que la información del organismo técnico, que en definitiva es el CHOA, no entregó la información a la ONEMI central que correspondía. Ahora, el CHOA señala que sí, que entregaron la información. Yo creo que hay que hacer una distinción, y distinciones profundas. El CHOA tenía la obligación, en el caso de un terremoto, de enviar una eventual alarma de tsunami y cuál era la hora de llegada de cada una de las olas. Y ellos cumplieron con su propio reglamento. Ellos no estaban haciendo otra cosa que cumplir la ley. Lo he señalado hoy día durante mi exposición solicitando el sobreseimiento de Joaciel, en el sentido de que lo que correspondía era que cada uno hiciera su trabajo. El CHOA, al enviar ese fax, cumplió su trabajo. No hizo más que cumplir la norma y los reglamentos que lo obligaban. Se ha señalado que usted ha señalado en defensa suya, digamos, que era ambigua la información. Sí, y había un incumplimiento de una obligación, que es la de señalar justamente
que se aclare la información. En esa mañana, efectivamente, esa mañana nosotros tuvimos, en la madrugada, en el transcurso, a partir del mismo terremoto en adelante, hubo una serie de comunicaciones entre CHOA y ONEMI. Sí. ¿Ya? Hubo comunicaciones radiales de CHOA en la cual señalaba, y yo nunca he dejado de decirlo, que la primera información del CHOA era que el terremoto era con epicentro en tierra. Sí. ¿Ya? Lo que se manejaba... 17 kilómetros al interior. Lo que se manejaba hasta el momento, en ese momento en ONEMI, y así se capacitaba, así estaba en todos los metodología de capacitación a la comunidad, es que para que se produjera un terremoto tenía que producirse, para que se produjese un tsunami, tenía que haber 3 variables. La primera tenía que ser de una magnitud sobre 7,75 grados, Richter. Profundidad menor a 50 kilómetros. ¿Tenía las dos? Sí, la tenía. Y epicentro en fondo marino. Los epicentros cercanos a costa podrían producir en algunos casos variaciones de marea, pero no de tipo variaciones de marea, pero que no iban a revestir riesgo a la población. Riesgo concretamente de tsunami. Exactamente. Por lo tanto, la primera información que nosotros recibimos por radio, y que la escucho yo a través del equipo que tenía instalado en mi vehículo, es que el CHOA descarta la alerta tsunami por epicentro en tierra. Posteriormente, y así aparece en la carpeta investigativa, se produce una comunicación entre CHOA y el CAT de ONEMI, en la cual el CHOA le dice a las 4:10 horas más o menos de la madrugada, según lo que aparece una declaración de persona, después, sí, que ellos no han advertido nada en los instrumentos. Y le pregunto a la ONEMI si tiene personal de observadores de terreno que le pueda dar nuevos datos. ONEMI no tiene observadores de terreno. ONEMI no tiene personal desplegado en las comunas. Nosotros, ONEMI llegaba solamente hasta una dirección regional de ONEMI en todas las regiones, y que está en formación en ese tiempo, más encima, que ni siquiera tenían CAT regionales. Por lo tanto, ya ahí ya empieza a existir una información. De hecho, aparece también que en la Armada, el CHOA, pone un funcionario de ellos en el teléfono, en el CHOA, a indicarle a todas las personas que llamen por teléfono que no hay riesgo de tsunami. Y eso es información que está llegando permanentemente. Todas las personas que llaman al CHOA reciben esa información. Por lo tanto, nosotros como ONEMI, recibimos efectivamente, el jefe de turno recibe ese fax, está presente en ese momento también, el jefe de gabinete de la ONEMI, que son funcionarios con experiencia, sobre todo el jefe de gabinete, que era un funcionario antiguo de la ONEMI, y el documento, el CHOA dice que si bien el sismo tiene las características para generar un tsunami, se desconoce si se ha producido. Hasta ahí vamos bien. Y en caso de producirse, situación que se avisará oportunamente, la hora de llegada son estas. O sea, dice, si tenemos la seguridad, le vamos a avisar que puede haber un tsunami, y si se produce el tsunami. Y ese fax llega a las 4 horas con 8 minutos. Y por lo que hemos tenido la investigación y los análisis que han hecho expertos, las primeras olas llegan aproximadamente 1/4 para las 4 de la mañana. O sea, ya el fax era extemporáneo con respecto al ingreso de las primeras olas tsunámicas en las costas de Chile. A la luz de lo que usted está señalando, me gustaría entender, Carlos Pérez, el abogado defensor, ¿por qué se ha imputado a Joaciel? Yo también quisiera saberlo. Porque se le señala que él no ha cumplido con los reglamentos que lo obligaban. Ocurre que la ONEMI es el organismo del Estado que tenía por objetivo preocuparse de la emergencia. Y este organismo, yo diría que a esa altura estaba casi en formación. La ONEMI, más que un organismo de respuesta, fue creado, que un organismo de prevención, fue creado más bien como un organismo de respuesta. Es decir, acopiaba diversos bienes para concurrir en caso de incendio, en caso de temporales, y llevaban las colchonetas, y llevaban la frazada, y llevaban alimentos. Esa era su labor original.
Yo creo que la señora Carmen Fernández lo que hizo fue visualizar la necesidad de esta seguridad para la población. Y en ese trabajo, en mi concepto... Hacerla visible, quiere decir usted, ¿no? Visible, claro. Hacerla... Proyectarla en el futuro. Proyectarla como un ente más moderno. Pero ese crecimiento no tuvo el crecimiento reglamentario necesario. Por lo tanto, no se crearon los instrumentos legales que de alguna forma recogieran toda esa labor que se estaba haciendo. Por lo tanto, los funcionarios públicos que estaban ahí, al cumplir con su labor, no podían dar una emergencia porque ellos creían que podía haber un tsunami. Ellos tenían que esperar la confirmación del organismo técnico, y el organismo técnico nunca lo confirmó. Ahora, por ejemplo, al momento de señalarse en las variadísimas notas de prensa y de investigación que se han hecho sobre el caso, al momento de describirse quién es quién, la fiscal ha señalado de Josiel Yamet Paz. ¿Cuándo? ¿Ahora o antes? No, ahora. Ahora, esta nota es del pasado lunes. Señala, la Fiscalía afirma que no transmitió la alerta tsunami estando en conocimiento de la comunicación del CHOA. Es decir, exactamente lo opuesto a lo que está diciendo Josiel. Yo creo que él no tenía... Dice que tampoco solicitó aclaraciones al servicio de la Armada ante las informaciones contradictorias que recibía. Al igual que Malfanti, la fiscal dice que Yamet no estaba calificado para el puesto. ¿Me permite? Por supuesto. A ver, yo aquí tengo... Primero, ya tenemos 2 años de investigación, ¿ya? Y lamento profundamente que la Fiscalía, después de 2 años de investigación, haya llegado a conclusiones erróneas, ¿ya? Creo que como país necesitamos que esto realmente se aclare en su justa medida y con los niveles de veracidad que se requieren. En primer lugar, dentro de las declaraciones y aclaraciones que se le hizo a la fiscal, se le indicó que esa mañana, por ejemplo, yo no tuve el fax en mis manos. El análisis de fax que hicimos con la directora, con Carmen Fernández, lo hicimos al día siguiente. Perdón, ¿cómo respalda usted esa afirmación? ¿Cómo se prueba que ese fax no estuvo en su Es que finalmente terminan siendo las declaraciones de la gente. De hecho, a mí se me hizo un sumario administrativo interno en la ONEMI, en el cual quedó demostrado exactamente eso, en el cual el fax llega, lo recibe el jefe de turno, se lo pasa a otra persona y esa otra persona se lo entrega al subsecretario y yo llego y a mí el radiooperador me entrega los datos. ¿A qué hora llega usted? Yo llego aproximadamente a las 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana, el terremoto fue a las 3:34. Exactamente. ¿Sí? ¿A quién le pasan el fax? El fax se lo pasaron, cuando yo llegué, por lo que indican los funcionarios, el fax ya estaba en manos del subsecretario del Interior. ¿No pasó nunca por sus manos? No pasó en salvo hasta las 4:30, como señaló usted. Tampoco. No, tampoco. Al día siguiente. Yo llegué y operé con la información que yo venía escuchando por radio, en el cual por radio se indicaba que no había probabilidad de tsunami, que el epicentro era en tierra, y yo con esos datos llegué. Entonces, ¿qué hago yo cuando llego a la ONEMI? ¿Por qué llega usted a esa hora y no...? Porque yo... ¿A esa hora duerme? ¿Ah? ¿A esa hora estaba durmiendo? No. Yo vivo aproximadamente a la entrada al Cajón del Maipo. Ajá. Producido el terremoto, usted concurre al lugar. Sí, igual que las demás autoridades. Exactamente. Yo termino el terremoto, de hecho, mientras está el terremoto, yo me visto y salgo de la casa rápidamente y llego a esa hora. ¿Qué decía el dichoso fax? Lo que dije, el terremoto, el sismo fue de magnitud suficiente para generar un tsunami, se desconoce si se ha producido, en caso de producirse se avisará oportunamente, siendo las horas de llegada y dar la relación de horarios de llegada. Ya, tratemos de ir minuto a minuto para que la gente nos acompañe, de hecho el hashtag es caso tsunami, para que nos acompañe y vamos a estar dándole aire también a la... Mira, hay una investigación que hace CIPER, entiendo que se han acumulado muchos datos después de ocurrido esto y quiero saber de boca de ustedes cuán efectivo es esto. La ONEMI Bio Bio, vale decir Jorge Enríquez, el jefe de la ONEMI Bio Bio, fue el primer funcionario del organismo en advertir que la magnitud del terremoto era de 9 a 10 grados en la escala de Mercalli, vale decir de ruinoso a desastroso. Intensidad, exactamente. Llama
al centro de alerta temprana, por lo que dice usted, no estaba ahí, alguien le responde y le dicen no, pues, que se trata de un temblor grado 7, vale decir muy fuerte, no ruinoso ni desastroso. Y le contestan, el jefe de la ONEMI de Biobío le contesta, mira conche tu madre, esto es un terremoto y es grado 9 a 10. Fue la furibunda respuesta de Enríquez, aún así su reporte no fue considerado y la ONEMI mantuvo su impresión inicial de que el sismo en Concepción había sido solamente de 7 grados. Fue lo que se informa desde el centro de alerta temprana. ¿Eso es efectivo? ¿En el centro de alerta temprana se pensó siempre que el sismo no era superior a 8? El sismo se calculó de intensidad, estamos hablando de intensidad, percepción. Sí, percepción, Mercalli. Para la región metropolitana se calculó en 7, según lo que lo calculó el personal de turno. Y el personal de turno, la misión de ellos es recabar la información de las regiones y la información que le entregue el director regional deben reportarlo y deben consignarlo con la información que entreguen los directores regionales. O sea, en este caso el director regional, el señor Enríquez, estaba... No, estaba informando... Si él decía que el terremoto allá era de esa intensidad, así tendría que haber sido reportado en el Ahora, yo no sé qué habrá pasado en el intertanto y que esto es una investigación de CIPER. Por lo tanto, no te puedo decir si efectivamente el director regional hizo esa observación o no la hizo. Y donde sí hay acusaciones cruzadas es apenas 17 minutos después de ocurrido el sismo, el organismo de la Armada, el CHOA, llama a la ONEMI para dar una alerta de tsunami, según el CHOA, digamos. Sin embargo, según el personal de la ONEMI, el llamado indicó que el epicentro era en tierra, por lo que se descartaba en la alerta. Exactamente, y fue una comunicación radial y es la que te estoy indicando recién. La que usted me estaba señalando. Exactamente. Que había sido epicentro en tierra y en eso estaban todos de acuerdo. Hasta la fecha, los funcionarios de ambas divisiones contradicen estas dos versiones. Exacto. El dato es crucial, porque la ONEMI, por ley, debe esperar el aviso del CHOA para dar la alerta, ¿no es cierto? ¿Eso es efectivo? Alerta y alarma, dependiendo de la seguridad. Y hasta el día de hoy se sostiene que un sismo con epicentro en tierra no va a producir un tsunami, o de acuerdo a la experiencia que tuvimos entendemos que las reglas cambiaron. Lo que pasa es que este sismo en particular finalmente no era epicentro en tierra. Esa noche nosotros tuvimos 3 ubicaciones de epicentro. 3. ¿Por qué? Porque los datos van siendo corregidos en la medida que van llegando más información de mayores centros de medición. Por ejemplo, a ver, siempre se toma como referencialmente, mucha gente toma como referencialmente el USGS, ¿no es cierto? Como para, fue de magnitud tanto, el USGS dice tanto que fue lo que... Pero sin embargo, hay datos dentro del USGS, hay un datito que uno tiene que ver que es un índice de corrección. Cuando ese índice de corrección está muy disparado, si bien la magnitud puede ser pero el epicentro puede estar a 100, 200 kilómetros de distancia, porque son las redes mundiales. Y por eso, para la ubicación del epicentro, nosotros confiamos más en los datos de nuestra red local, en este caso, Servicio Sismológico. El primer dato de epicentro que nosotros tenemos es el que se nos entrega a través de la Armada, ¿ya? Y que localiza el epicentro en tierra, efectivamente. De hecho, mi primera reacción cuando llego... ¿Por qué no le dices cómo lo mide la Armada? Sí. Perdón, pero, a ver, cuando se va recogiendo estos datos, no parece, estoy preguntando desde el sentido común, y de acuerdo a lo que se ha sostenido también, parece atendible, ¿por qué haber levantado la alerta de tsunami? No haberla antes de... Pues uno se podría haber evitado, después de la guerra somos todos generales, de acuerdo, no hay un punto, digamos, pero mientras uno no está corroborando, más vale que zozobra que falte, más vale prevenir que curar, no, eso no ocurre. Aquí hay que hacer una aclaración, y esto es sumamente importante que quede claro. La ONEMI, para el tema de tsunamis, no es el organismo encargado de hacer el alerta. No la hace ONEMI. Si el organismo técnico... Si el organismo técnico... Dame un segundito. Si el organismo técnico, que es el CHOA... Sistema hidrográfico y sonográfico. Dice que no hay alerta, no hay alerta. La ley lo establece así. Ahora, de acuerdo a esto, dice que ellos avisaron que había alerta. Pero tú me acabas de preguntar por el tema del levantamiento. Por lo tanto,
el documento que llega a esa mañana, que te acabo de describir recién, el trámite, el paso que siguió, quedó en esa línea jerárquica. Cuando yo llego a la ONEMI, yo me encuentro con datos que me entrega el radioperador y me dice, estos son los epicentros que me dictaron. Y llegan conmigo 2 geógrafos y le digo, por favor, localícenme esto porque quiero saber exactamente dónde está el terremoto. Y me lo localizan y efectivamente estaba en tierra, la primera epicentro. ¿Cuándo pasa esto? ¿En qué minuto le localizan a usted el...? 4:35, 4:40. Las olas ya se habían producido. De hecho, estaban terminando de localizar el epicentro cuando llega Carmen Fernández. ¿Las olas a qué hora se producen? Un cuarto a las 4 de la mañana. Cuarto a las 4 de la mañana. Caleta Tumbes. En Caleta Tumbes fue la primera... Entonces, ¿qué está pasando? Es difícil... Perdón, yo no soy experto en esta materia, pero le aseguro que viví el terremoto como la experiencia telúrica más fuerte que he experimentado en mi vida. Alcancé a rezar después de los 3 minutos, la solté, con mi hija en brazos, 2 años y medio, con mi hija en brazos, entre medio de unas casas de adobe. Era lo más fuerte. Ese registro, independiente de lo que estén diciendo los instrumentos, esa intuición, la sensación en uno de que esto es un pencazo mayúsculo, ¿no juega ningún rol al momento de tomar decisiones? Sí, juega roles. ¿Qué rol jugó en este caso? Primero, ONEMI se abocó durante mucho tiempo y en sus direcciones regionales a la implementación del plan AXEMAR en localidades costeras. ¿Qué significa eso? Dame 30 segundos. Significa que la gestión de protección en civil, nace desde lo local. Significa que una persona que vive en el sector costero no debe esperar la señal oficial del Estado para evacuar. Dice, si usted siente un temblor en que no puede permanecer en pie, por favor, vaya a lugares altos. Porque la vuelta de la señal, la vuelta del aviso, puede ser muy larga. Se pueden cortar las comunicaciones. Se pueden cortar las comunicaciones. Ahora, producto del terremoto, como recién indicaba, la experiencia hoy día ha hecho que se corrijan cosas. Sí, hoy día existe una herramienta que se llama evacuaciones preventivas, que al 27 de febrero no existían. Es decir, ¿la evacuación preventiva qué significa? Significa que con un terremoto de la magnitud que tuvimos, el director regional de ONEMI está facultado para convocar y para hacer una evacuación preventiva al borde costero. Y eso lo han coordinado los directores regionales. Ahora, al 27 de febrero no existía. Al 27 de febrero no existía. ¿Por qué? Porque al 27 de febrero era que tenía que existir la alerta y la alarma de tsunami para producir pasar a la evacuación. De hecho, ¿Y quién la daba? Y la da el CHOA. Y de hecho... ¿Y quién la difunde? Es difundida al sistema de protección civil. ¿Pero por quién? Por ONEMI. ¿ONEMI o la autoridad? Por la autoridad. ¿La autoridad política? El mando de autoridad. El mando de autoridad. Sí. Ahora, en este caso, la autoridad más alta en este caso, en el 27F, ¿quién es? ¿Quién era? Hasta esa hora era el subsecretario del Interior que siempre estuvo a cargo del Patricio Rosende. ¿Cuál fue el comportamiento, según usted, de la autoridad política del 27F? Con los datos que habían, fue el adecuado. Si ese es el tema, es que por eso yo partí diciendo que después de 2 años de investigación hay que poner las cosas en cierto contexto. Primero... Entonces, ¿qué busca la Fiscalía imputándole a usted 28 muertes? ¿A mí? Sí. Aquí hay un ejercicio bien de análisis. Creo que ya hice esta pregunta, ¿no? Sí. Pero hay un ejercicio de análisis. Esta es la primera vez que se quiere judicializar los efectos de los eventos naturales en Chile. Contextualicémoslo. Es el terremoto, en ese momento el 5º terremoto más fuerte de la historia de la humanidad. Hoy día es el 6º, porque no, el de Japón, que también fue con tsunami, fue de grado 9. Fue el 2º terremoto más grande de Chile. Entonces,
cuando nosotros nos hacemos cargo del terremoto y nos dicen que no hay tsunami, nosotros empezamos a trabajar por la variable terremoto y todo lo que significa y todo lo que hay que hacer en un terremoto de esta magnitud. ¿Qué busca la fiscal hoy día al imputarme a mí y al imputar al resto? Creo que finalmente es buscar responsabilidades en lo poco diligente que ha sido el Estado en su conjunto para entregarle a este país una normativa fuerte en materia de protección civil. El 27 de febrero, la normativa que había el 27 de febrero es la misma normativa que está al día de hoy. No ha cambiado una letra. Lo único que ha cambiado fue la constitución de los comités de emergencia, de operaciones de emergencia. Pues usted está haciendo un chivo expiatorio. Los imputados, todos los imputados en este caso son chivos expiatorios de un sistema que funciona como la pelota. De un sistema que no se ha sabido modernizar conforme a los nuevos análisis, conforme a los acuerdos internacionales que Chile mismo ha suscrito en materia de protección civil y gestión de riesgos. ¿Qué responsabilidad tiene el jefe del CAT al 27 de febrero en señalarle a la autoridad política que el sistema está funcionando como las pelotas? O sea, que no está modernizado, que no está apto para cumplir... Tú estabas trabajando al 27 de febrero en el Plan Nacional de Emergencia, que es uno de los reglamentos que le imputa a la fiscal y que jamás ha sido puesto en vigencia. Por ejemplo, una de las imputaciones es en base a un reglamento que no estaba vigente esa fecha, que era un plan, era un proyecto. En eso es responsable. Nosotros con Carmen Fernández... No tenía carácter de departamento, sino que de centro también. Que habían otras autoridades por encima de... El CAT, no, en la orgánica de la ONEMI al 27 de febrero no existía, era una unidad. Jamás pudo haber sido jefe de la ONEMI Joaciel en esa época, puesto que habían, en la jerarquía de la administración pública, cuando no está el jefe, asume el personal de planta más antiguo, y así funciona la administración pública. Es más, la persona que debía haber dado la alerta era o la directora del ONEMI o la autoridad política superior. Jamás otro funcionario del ONEMI podía haber dado una alerta. Usted me estaba diciendo que es primera vez que se judicializa los efectos, las consecuencias de, en este caso, un terremoto. Se están judicializando. ¿Cómo debería ser esto en adelante? ¿O cómo debió haber sido? Pues la primera vez que se judicializa. ¿Usted me está diciendo que podría no haberse judicializado? ¿Qué alternativa le ve a esto? ¿Qué pasa si...? Yo veo que efectivamente requería una investigación. ¿De qué tipo? Una investigación. ¿Sumaria? Investigación administrativa hubo. Investigación administrativa se me hizo. Y investigación administrativa que finalmente no me sancionó por el tema del tsunami. Yo creo que la investigación que se debía haber realizado y se debe realizar es una investigación científica, política, en que los poderes del Estado, de una vez por todas, asuman la responsabilidad que tienen en esta materia. No lo han hecho. Hemos buscado responsables en personas, y más encima en personas locales, nacionales y no los locales. El plan... O sea, de organismos centralizados. De organismos centralizados. Cada comuna tiene un jefe de emergencia. Y cada comuna debe tener un CAT. Y no solo un CAT, debe tener un COE, un Centro de Operaciones de Emergencia. Y cada alcalde debe concurrir en emergencias de este tipo a la municipalidad y ver qué es lo que está pasando en su área. Hemos tenido emergencias locales a que no se ha hecho referencia, el tsunami que hubo en Aysén. ¿Cuánto influyó la opinión pública en la temperatura de este caso judicial? Sí, pero ¿cuánto? No me respondan todavía. Les vamos a dar a ir a las opiniones de ustedes, a las preguntas que también hacen a caso tsunami, pero vamos a ver también lo que ocurrió esa noche, el video, donde lo fundamental es la incertidumbre, aparentemente. Veamos.
parece que tenemos un problema con la incertidumbre, la vimos acá por un momento. Estamos con Joaciel, ¿sí? Yamet es el jefe del CAT al 27F, estamos también con su abogado, es uno de los imputados en el caso 27F. Se ha solicitado, el día de ayer se solicitó y fue la audiencia de solicitud de sobreseimiento de su caso. Vamos a leer algunos de los... dice... Juliet, da lo mismo quien dé la alerta si así se salvan vidas. ¿Qué les parecería a ustedes si perdieran familia por culpa de ineficiencia? Juliet pregunta eso. Da lo mismo quien da la alerta si es que con la alerta se pueden salvar vidas. El comentario que agrega es ¿qué le parecería a ustedes si perdieran familia por culpa de ineficiencia? O sea, por eso partí diciendo que para mí es un tema muy complejo por la cantidad de personas que se perdieron, de vidas que se perdieron y por un tema de convicción personal. Efectivamente, o sea, si hubiesen estado los elementos de juicio para haber emitido la alerta, se habría entregado. Hay que pensar que en ese momento, en esa mañana, y hoy día yo entiendo también que el Choa quedó ciego porque perdió instrumental. Y el Choa decía que no había, porque sus instrumentos le indicaban que no había y sus instrumentos estaban perdidos. Y nosotros nos manejábamos por la información del este. Y la hora influyó también porque no hubo observadores de terreno. Esteban Pérez pregunta, creo que tu invitado desconocía el instructivo de Maturana, porque en las MUNI de la costa sabían qué hacer. Esteban Pérez. Este instructivo de Maturana que se refiere justamente al plan Axemar que estoy haciendo referencia, y el Axemar busca que las comunas costeras puedan trabajar. De hecho, en la sexta región, la directora regional de la época hizo un tremendo trabajo con las instituciones del Axemar y de capacitación, y fue justamente las comunidades que mejor reaccionaron. Si aquí también hay un rol de la gente que tiene que participar y saber. Yo hago la pregunta, ¿quién de ustedes cuando va a veranear a la costa busca cuáles son los lugares de evacuación o dónde está la... Nosotros en su época tuvimos problemas serios con comunas como Viña del Mar, en el cual decía que si instalamos la señalética de tsunami, la gente se iba a espantar y se iba a espantar el turismo. Ha sido un tremendo proceso de enseñanza y aprendizaje. Y aún así te aseguro que la gente, si bien ha participado en los ejercicios de evacuación que se hicieron el año pasado, aún así es reacia de hacerlo. ¿Cuál es ese sentimiento más íntimo en relación al fin de este juicio? ¿Qué pasaría si usted lo condena, por ejemplo? ¿Cómo se sentiría? Muy mal. Muy mal. Me sentiría... Yo hoy día me siento tremendamente cuestionado conmigo mismo. Yo me cuestiono conmigo mismo. He tratado que sea un aprendizaje. Y me sentiría muy mal porque finalmente sentiría que el hilo se cortó por lo más fino. ¿Hay algún mea culpa que usted quisiera hacer? O sea, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, porque si nosotros hubiésemos tenido más herramientas, hubiésemos tenido más elementos. Es difícil hoy día tratar de ver qué podríamos haber hecho distinto. ¿Se le ha ocurrido algo? Es que con la experiencia del 27 de febrero, obviamente hoy día tengo 1000 ideas distintas. Y muchas de esas ideas traté de implementarlas en ese año que mantuve en el Centro de Alerta Temprana, como el tema de las evacuaciones preventivas. ¿Esa noche hizo lo mejor que pudo? Hice todo lo que estuvo a mi alcance con los datos que tuve en ese momento. ¿No se ha arrepentido de no haber hecho algo? De hecho, a mí se me están imputando 28 fallecidos de la región del Biobío. Esa es la imputación que tengo. Y lo que lo hemos conversado muchas veces con Carlos, que yo me comuniqué con el director regional del Biobío y le dije, tenemos este nivel de complicación con el Choa, por favor que la gente se mantenga en lugares altos, que los albergues se mantengan en lugares altos. Se lo dije al director del Biobío y no al jefe regional de la ONEMI para entender porque está allá el jefe regional de la ONEMI. Esa es una de las grandes consultas y una de las grandes dudas que tengo en relación a la investigación. ¿Por qué? Porque a usted en Santiago, la legislación... que el jefe regional de la ONEMI del Biobío está... Mira, lo que pasa es que no se entiende cómo funciona el sistema.
se ha querido leer solamente una parte del plan de protección civil. No se ha leído completo cómo funciona. Por eso yo, durante lo que sostuve hoy día en estrado, es que son las autoridades locales las que deben preocuparse de la evacuación y de mantener a la gente. Ellos son los que están viendo el campo, ellos son los que están mirando qué está ocurriendo ahí. La ONEMI es una oficina, es una casa en Santiago. El CHOA es una oficina, es una casa en Valparaíso. ¿Cómo se puede saber lo que está pasando en Punta Arenas si alguien no se lo está diciendo? Y si a eso le agregamos que fallan los instrumentos. Para precisar a lo que está diciendo Carlos, el 27 de febrero, según la fiscal, hay 28 fallecidos en Concepción, según la Fiscalía. Hay 28 fallecidos en Concepción que son por yo no haber dado la alerta. Esta gente, según los datos que hay, en la investigación, falleció aproximadamente a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Entre 6 y 7. Exactamente, entre 6 y 7 de la mañana. A esa hora, el CHOA ya no sabía, en todo momento ya decía que no había descartado absolutamente la alerta tsunami. Todos los datos que a nosotros nos llegaban de variaciones de marea, se los traspasábamos al CHOA y el CHOA nos indicaba que era producto del proceso de marea normal, que era una retirada de mar que se iba a volver con normalidad. ¿Y qué es lo que pasa? En la 8ª región se constituye el Comité Regional de Operaciones de Emergencia. No se constituye en el lugar que lo tenían planificado. ¿Por qué? Porque se destruyó, que era el edificio gobierno regional, y se constituye en la Prefectura de Carabineros de la Concepción. Confluye el intendente regional, los integrantes del comité, dentro de los cuales estaba la Armada de Chile. Y el intendente regional es asesorado directamente por la Armada de Chile, presente en ese comité, que no hay riesgo tsunami. Y el intendente regional, a partir de los datos que le entrega su comité, le dice a la población y entrega a la población los datos que no hay riesgo de tsunami. Yo le digo al jefe regional de ONEMI los datos que te entregué recién, de que se mantenga, tenemos este problema con la Armada, y él le dice al intendente, y el intendente le dice, pero a mí la Armada aquí me está diciendo otra cosa. Por lo tanto, yo le entrego la información, le entrego esta información de los problemas y le recomiendo que yo no puedo decir y pasar a llevar a toda la autoridad y pasar a llevar lo que establecía que indica que son la dirección y las autoridades superiores a ella las que emiten la alerta, para pasar a llevar todo el sistema y decirle, haz una alerta. Hoy día ella, la Fiscalía, culpada de acción temeraria, imprudencia temeraria a la persona de la Armada que fue a ayudar al CHOA. Si yo hago lo mismo y no está el tsunami, porque los datos que teníamos nosotros, que no había tsunami, yo le digo, ¿sabéis qué? Declara una alerta tsunami, y no hay, hoy día estaría siendo procesado justamente por lo mismo, porque puede haber fallecido personas en la evacuación, etc. Por lo tanto, mi rol como jefe del Centro de Alerta Temprana era recabar información de los informes de los organismos técnicos y de los informes que yo recababa, ponerlos, validarlos con el organismo técnico que correspondía. Yo recibía informes preliminares que me decía, por ejemplo, Bombero me decía, en Puerto Saavedra tenemos recogimiento de mar de tantos metros. Bombero lo decía, pero Bombero no es especialista en oceanografía. Yo como geógrafo tuve curso de oceanografía, pero no soy especialista. ¿Qué hago? Le someto a la información al CHOA. Y el CHOA me dice, técnicamente, no, ese recogimiento es producto de esto. Por lo tanto, ¿a quién tengo que creerle? Al organismo técnico. Y de hecho, siempre había sido la voz autorizada, y es el organismo que el Estado tiene definido para eso. Si a mí en un incendio, Bombero me dice, este incendio yo lo voy a apagar con espuma, porque si le echo agua puede explotar, porque tiene productos químicos, no voy a ir yo a decirle, no le voy a decir, no, échele agua. Tengo que hacerle caso. ¿Por qué no hay víctimas de la Armada de Chile en el tsunami? No lo sé. No lo sé. En la carpeta de investigación figura que ellos evacuaron cuando se recogió el mar a las canchas sobre Talcahuano. O sea, la Armada apretó cachete, digamos, y a la civilidad la dejó a la buena de Dios. ¿Eso es lo que estamos diciendo?
Yo digo que Bomberos de Talcahuano figura en la carpeta de investigación, fue a solicitar información a la Gobernación Marítima y la Gobernación Marítima ya había evacuado a sectores altos, porque el mar ya se había recogido. Aquí también hay una cosa que yo la quiero plantear y que me voy a hacer absolutamente responsable y que es una duda que yo tengo. Si la información de alerta tsunami fluyó por todos los canales de la Armada, ¿por qué entonces, y fue la declaración que hizo el comandante en jefe de la Armada en el Congreso, él dice que él recibe la información y que no pasa nada y se fue a dormir? Entonces, si la línea de comunicación de la Armada funcionó adecuadamente, entiendo que el almirante no tendría que haberse ido a dormir. Y aún sabiendo que se va a dormir, no entiendo por qué todavía es almirante. Entonces, ¿las comunicaciones de la Armada internas fueron tan expeditas? ¿Qué responde usted a eso? Esa es mi duda hoy día. Si hubiesen sido tan expeditas, entiendo que el almirante hubiera estado en la comandancia, en la comandancia en jefe dirigiendo a toda la Armada. ¿Por qué no están procesados? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué no están procesados? ¿Por qué no hay imputados en la Armada? Porque esa es una facultad privativa del Ministerio Público. Pero a su juicio el Ministerio Público ha sido... Yo creo que el Ministerio Público ha hecho una investigación basada en su propia teoría del caso, no ha cumplido con el principio de objetividad y no ha investigado todas las responsabilidades que pudieran existir. ¿Ha actuado con criterio político? El juez el día de ayer en una de las audiencias llamó al orden y dijo a no contaminar esto con los... Lo que ocurre es que obviamente aquí cuando uno lo mira con un criterio técnico se da cuenta que hay gente que quiere contaminar a la candidata de un sector y hay gente que quiere proteger a esa candidata porque probablemente pueda llegar a ser nuevamente la primera presidenta de Chile. Entonces, hay cosas que uno se pregunta, la verdad que uno trata de mantenerse en lo técnico, trata de mantenerse en lo legal. Yo he confiado siempre en los tribunales, creo que es un poder independiente del Estado. Por lo tanto, yo pienso que esto al final va a tener que llegar a un resultado lógico. Yo creo que efectivamente ese día, por lo menos dentro de lo que se están investigando, no hay responsables de cuasi delito. José, usted esa noche, la noche del 27F, usted vio a la expresidenta Bachelet en la ONEMI sin dominio de la situación, como se ha dicho. No, a ver, aquí estamos entrando en una materia política que es una materia de la cual yo siempre he querido mantenerme al margen. ¿Por qué? Porque mi relación no era con la Presidenta de la República. No, en este caso no es político, sería técnico. No, sí, técnicamente. Mi relación técnicamente no era con la Presidenta de la República. Mi relación era con mi jefatura directa, que era la directora ONEMI. ¿Quién estaba mandando esa noche ahí? ¿Ah? ¿Quién estaba mandando esa noche ahí? En esa noche estaban constituidos en ONEMI los 3 mandos. Habían 2 mandos. El mando de coordinación, en el cual estaba la directora nacional, y el mando de autoridad, según lo que el decreto superior 156, que era don Patricio Rosende. ¿Y la Presidenta Bachelet valía... Yo no cortaba ni pinchaba? ¿Estaba la Presidenta de la República? ¿No hablaba? ¿Estaba silente? No estaba silente, pero ella estaba presente como es parte de lo que se ve en los videos. Ahora, ¿Usted no escuchó ninguna instrucción de parte de la Presidenta Bachelet? Yo siempre me relacioné con la directora. Hubo casos en que estaba ella en conjunto con la Presidenta, pero yo siempre que entregué mis datos se lo entregaba a mi jefatura directa. Ajá, está bien, eso se entiende, pero... Ahora, presidenta... por ejemplo, yo te puedo plantear lo siguiente que la otra vez me dijeron, pero que decían, pero la Presidenta de la República conversó con el alcalde Juan Fernández. Si ella estaba conversando con el alcalde Juan Fernández, no era mi rol ir a preguntarle a la Presidenta, ¿qué habló con él? No me corresponde. No, si no le estoy preguntando si le corresponde a usted, no, le estoy preguntando a usted como testigo presencial, como una persona que estuvo ahí. ¿Usted escuchó alguna orden que daba la Presidenta? Porque lo que se ha dicho es que se manejó sin dominio de autoridad sobre lo que ahí estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que el video es categórico, incluso cuando la Presidenta está
preguntando y recabando información, que es el rol del presidente de la República en situaciones de emergencia como esta. Pero El rol del presidente de la como República... experto en la materia, digamos. Yo la vi recabando información como tiene que hacerlo el presidente de la República en una situación de emergencia. La vi recabando información. Recabando información, pero tomando decisiones también. Cuando estaban cuando habían reuniones yo no estaba. Por lo tanto, no te puedo decir si ella estaba tomando decisión, porque yo en esos instantes en que había reuniones más privadas con el subsecretario del Interior, con la directora, yo me hacía al margen, porque no es mi función estar donde están las autoridades políticas. Mi función era recabar información y a la vez, recordemos que a la vez teníamos un terremoto. Y por ejemplo, si en el video se nota, yo empiezo a mandar gente, personal de UDT, a unidades de despliegue territorial a terreno, de empezar a hacer uso del recurso humano de ONEMI para volver a abordar la situación. Por lo tanto, yo me mantengo al margen de cuando están las autoridades políticas reunidas. No estoy en ninguna parte del video, parece que yo estoy. ¿Su recuerdo personal coincide con lo que la ciudadanía ve en ese video? Yo creo que la ciudadanía ha visto el video y dependiendo de su propia visión es lo que ha querido ver, ¿ya? Porque el video también ha sido manejado. Chuta, pero usted me dice que yo me atenga a lo que dice el video y esta me está dejando la subjetividad más absoluta, porque... ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que los partidarios de la presidenta Bachelet van a ver que la presidenta está en cierta... Y la gente que, como dice, que ha tratado de... Sí, por eso mismo, usted, por el rol que usted tenía en ese momento, que estaba ahí, entendiendo que usted tiene una cierta imparcialidad, quería saber su caso. ¿Cómo vio usted a la que era en ese minuto la presidenta de la República? Yo, como te digo, ¿Recabando información? Yo la vi recabando información, que es el rol del presidente de la República cuando va a la ONEMI. Ya. Señor director, le damos... ¿sí? Ya, está muy bien. Que había otro material que queríamos compartir con ustedes, pero... No. Ok. Le queremos dar las gracias por haber estado acá, por la confianza, señor abogado Carlos Pérez. Muchas gracias por haber estado Más Vale Tarde. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y a ustedes también por estarnos acompañando hasta esta hora en Más Vale Tarde. Quedan muchas consultas, muchos comentarios y preguntas pendientes, como es lógico, pero vamos a ir a un corte y ya volvemos. Jim Beam está presentando Más Vale Tarde. Vamos a hablar a continuación a propósito de todos los datos que se han ido acumulando, agregando sobre la secta liderada por Antares de la Luz. Esta semana conocimos detalles inéditos de lo sucedido con esta secta, la secta de Coyihuay, en la que se desarrollaron rituales en torno a la ayahuasca, que es una droga, como saben, modificadora de la conciencia, alucinógena, que es suministrada por chamanes y que nos hace preguntarnos sobre los ritos chamánicos. ¿Qué se esconde detrás de estas ceremonias? Vamos a conversar de este tema precisamente con el doctor en filosofía y experto en filosofía de las ciencias, el señor Cristian Contreras. ¿Cómo está, don Cristian? Bien, ¿y tú? Jim Beam. Estoy bien con agua. ¿Está bien con agüita? Sí, estoy bien con agua. ¿Le parece si vemos una nota para introducir este tema? Ahí está. Imágenes impresionantes. El viaje del chamán. Son los ritos más enigmáticos y poderosos de la historia. Durante siglos, hombres y mujeres han logrado conectarse con la naturaleza y los espíritus a través de rituales cargados de energía, fuerza y alucinógenos. Desde el Neolítico, hace más de 7.000 millones de años antes de Cristo, se cree que existen los denominados chamanes, sacerdotes ancestrales de sociedades tribales que se encuentran en diversas culturas y que son capaces de conectarse con los espíritus y curar. Para muchas culturas, los chamanes también tienen la capacidad de modificar la naturaleza,
Pero lo más importante, viajar a otros mundos. En Sudamérica, las culturas ancestrales han heredado hasta hoy gran parte de los ritos chamánicos. En estas ceremonias, los chamanes se someten a los efectos de plantas y hierbas alucinógenas. Estas son preparadas según cada maestro y tendrían como objetivo acercarlo a los espíritus. La planta más usada por los chamanes de este lado del continente es el ayahuasca, la misma que utilizó Antares de la Luz. Para estas culturas, la ayahuasca es una planta maestra que contendría el espíritu del creador del universo. Las ceremonias chamánicas en las que se utiliza ayahuasca generalmente establece ciertas reglas. No se puede beber alcohol antes ni consumir carnes rojas. También se prohíbe la actividad sexual previa. Todo esto al menos 7 días antes del ritual. Luego, el chamán prepara el ayahuasca. Existen más de 700 preparaciones distintas que cada maestro practica según la herencia que recibió. Luego, el chamán comienza a hablar en su lengua ancestral o a cantar en ícaro, invocando espíritus y lugares. La persona comenzará a meditar sobre sí mismo, conectarse con experiencias pasadas y luego lo más importante, el viaje. El alma sale del cuerpo físico y comienza un viaje lleno de manifestaciones telepáticas, clarividentes y donde comienzan a aparecer visiones de animales, dioses y seres antropomorfos. También se manifiesta la visión de extraños colores, tal como lo ocurrió a los miembros de la secta de Antares de la Luz. Luego, el chamán limpia y cura a las personas que se encuentran en la ceremonia. Son muchos los turistas que viajan hasta las selvas amazónicas de Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil para participar en estas ceremonias chamánicas. Los chamanes más antiguos y misteriosos son los siberianos. Allá sus rituales comienzan con tambores mágicos que atraen a los espíritus. Con trajes que incluso tienen partes del cuerpo humano, comienzan a danzar y más tarde consumen un licor en base a un hongo llamado Amanita muscaria, que tiene efectos alucinógenos. Los ritos chamánicos han acompañado a diversas culturas durante miles de años. El viaje de los chamanes hacia mundos que están más allá de la conciencia nos abre un mundo de misterios y preguntas que aún no tienen respuestas. Mira, un viaje más allá de la conciencia, Cristian Contreras. ¿Viaje más allá de la conciencia o hacia el ser interior, como en el caso de Antares de la Luz? Que en estos ritos con ayahuasca, lo que buscaba, de acuerdo a la información que se ha ido recabando en la PDI, en las investigaciones policiales, es revelar el ser interior. Y esto iba revelando en cada uno de los integrantes de la secta distintas personalidades también, sus habilidades, sus capacidades. Uno, Undurraga, era el arcángel Rafael, otro era Uriel,
cada uno tenía la virtud, la capacidad de transmutar, el otro de sanar. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en estos ritos chamánicos que estamos viendo? Bueno, uno tiene que pensar que las declaraciones que están dando responden a la verdad de lo que ellos vivieron, ¿ya? Pero, ahora, hay que dejar claro una cosa partiendo, ¿ya? Que toda esta secta de Antares de la Luz, el poder que tenían estos ritos se les fue fuera de control completamente, ¿ya? Es muy importante señalar una cosa, yo creo que al principio, para que la gente entienda lo siguiente. Antares de la Luz, ¿ah?, fue un jefe de secta, ¿ya? En los perfiles de estas personas, que son, por ejemplo, Charles Mason, ¿ah?, cuando uno estudia los perfiles psicológicos de estas personas, generalmente y por regla, todas estas personas sufren durante la infancia un aislamiento, soledad, falta de amor, ¿ya?, abandono. Con el paso del tiempo, esta experiencia que los marca de pequeños, se invierten, ¿ya?, consiguen seguidores, los atraen, los dominan, los controlan y, claro, se vuelven fanáticos y se desprenden de alguna forma de lo que es realmente el ritual chamánico. Es decir, son utilizados para fines que no son los que ancestralmente se han tenido. Pero es curioso que se da vuelta, ¿no es cierto? Entonces, una infancia de abandono, inseguridad, carencias afectivas, esto se invierte, después tienen seguidores, pero siempre reconociendo a un poder superior por encima de ellos, ¿no? Como una especie como de puente, que son los sacerdotes o son la autoridad suprema. Sí, lo que pasa, Álvaro, que en este caso se llega a un extremo insólito, porque en muchas otras sectas, por ejemplo, que hay experiencia, las personas son líderes, son abusadores, controladores, dominadores, pero en el caso de Antares de la Luz, él se creía que era Dios. Sí. Por lo tanto, el paroxismo llega a una cosa insólita. Ajá, pero figúrate que en los ritos, esto que ha ido revelando las investigaciones policiales, se señala que se veía a su alrededor, en los ritos, y también en otras oportunidades, el huevo cósmico amarillo, alrededor de Antares de la Luz. Y que muchas veces vieron personificados en él a Buda, a Krishna y a tantos otros, digamos. Los otros atestiguan haber visto eso. Es que esos son los efectos que ocurren cuando se consumen este tipo de drogas alucinógenas como la ayahuasca, ¿ya? Por ejemplo, en estos rituales, ¿ya?, se altera la conciencia, ¿ya? Las pupilas se abren y uno empieza a percibir cosas que en el estado normal no se perciben. Es probable que se subraye algo que el individuo desde antes, a priorísticamente, haya querido ver. Es probable porque muchos de lo que uno proyecta ya lo tiene en la mente. ¿Okay? Ahora, en el caso de estos rituales, lo que me sorprende a mí es una cosa, porque al estudiar las antiguas civilizaciones, por ejemplo, de todo el mundo, la amerindia, las precolombinas, el consumo de estas drogas, ¿ya?, en rituales, solamente se hacían con un fin, que era el desdoblamiento, no la alucinación, ¿ya? Es decir, utilizaban esto para viajar en el espacio-tiempo, ¿ya?, los guerreros. Y ese es otro dato tremendamente importante, sobre todo ahora que se está debatiendo sobre el consumo de marihuana y todas estas cosas. En todas estas antiguas civilizaciones, ¿ya?, en las tribus, solamente podían consumir y hacer estos rituales con drogas los guerreros de la tribu y los chamanes, los sacerdotes. Pero todo el resto, los campesinos, los músicos, los orfebres, no podían consumir porque si no se volvían locos. ¿Qué es lo que le sucedió a Antares?
Perdón, desde mi punto de vista. ¿Qué finalidad tenía que los guerreros y que los chamanes se volvieran locos y no estos otros miembros de la civilidad que usted señalaba? No, lo que pasa es que en estas tribus solamente lo consumían los guerreros. ¿Por qué? Porque estaba prohibido para el resto. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué solamente para los guerreros y por qué se prohibía para el resto? Se prohibía para el resto porque hay que ser una persona muy fuerte para poder pasar el ritual. Ya el consumo de estas cosas es tremendamente complejo. ¿ya? Y siempre este viaje se hacía bajo la debida orientación de un chamán. De un chamán. Siempre tiene que haber un maestro al lado. Así lo dicen los estudios y las investigaciones. En el caso de Antares, ¿no había un maestro al lado? Antares mismo, ¿no era él un maestro? Desde mi punto de vista, y aquí hay otro dato de Antares, al menos de su rasgo psicológico, Antares no era un guerrero. Antares era un músico. Por lo tanto... para los cuales estaba prohibido, digamos, en la civilización. Claro, en la civilización. Entonces, claro, él consume como muchas otras personas consumen y se vuelve loco, en definitiva. Se endemonia, se vuelve fanático y empieza a dominar y a controlar porque lo que genera son alucinaciones. Entonces, lo que me sorprende a mí es que en realidad, por ejemplo, lo que se buscaba siempre en la antigua era el viaje místico. ¿ah? Y aquí lo que se ha buscado son alucinaciones, producto de no saber en realidad qué consistía estos rituales. Cuando uno habla de viaje, este viaje místico, el desdoblamiento, el viaje en el espacio-tiempo, hay un fin religioso, entendamos que el fin es religar, ¿no es cierto? Efectivamente. Aquí se presentan dos grandes paradigmas distintos, ¿ya? La mística católica cristiana, que de alguna forma en estos días ha condenado completamente esta otra forma de mística, que es la propia de los pueblos precolombinos, que es la mística que busca la conexión directa de la persona con la naturaleza divina, sin la intermediación de la iglesia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estas personas buscaban la conexión? Se detonaba muchas veces la conexión utilizando estos rituales, digamos, Pero en el fondo, aquí hay dos grandes paradigmas distintos. Perdón, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no fue un carrete, lisa y llanamente? ¿A qué te refieres con eso? ¿Por qué siempre aparecen estos casos ligados a la secta religiosa, ligados a temas profundos, religiosos, místicos? Y no es lisa y llanamente un carrete. Juntarse a vivir en comunidad y hacer la joda, tocar sus instrumentos, volverse loco. Y no solamente darle a la ayahuasca, sino que darle a la marihuana. Bueno, siempre está, ¿me entiendes?, como apañado o vinculado a una cuestión que se usa mucho, digamos, que es el tema religioso, el viaje místico, buscar una respuesta, entender. Mira, aquí coinciden dos, desde lo que yo he estudiado este caso, coinciden dos cosas importantes. Quizá tres cosas importantes, pero por mencionar. Primero, la psicología de una persona que estaba ya descontrolada, ¿ya? Eso por un lado. Ya había descontrol. O sea, claro, por todas las declaraciones del resto de compañeros que estaban en esta secta, ya Antares parecía una persona descontrolada, pero al interior de la secta. Afuera era una persona normal. Ajá. ¿Ya? ¿Ese descontrol era solamente en relación al consumo de ayahuasca? Claro, y al dominio. Y al dominio de otras personas que iban a suplir el abandono seguramente que tuvo o el desamor que tuvo cuando era pequeño. ¿Ah? Y lo otro es que, sobre todo la última parte del siglo XX, comienzan a aparecer nuevas formas religiosas que son minoritarias, producto de la decadencia de gran parte de las creencias, como las creencias que son tradicionales acá, como la Iglesia Católica, que ha sufrido mucha desprestigio producto de la pedofilia, la inmoralidad, bueno, todo lo que ha ocurrido. Entonces comienzan a surgir personas que la persona necesita la religión,
pero no la está encontrando en estas grandes religiones. Entonces buscan alternativas. Y claro, como no están preparados, como no han leído lo que significa, por ejemplo, los rituales chamánicos, claro, ingresan a estas cosas y se vuelven fanáticos. Ahora, en el caso de Antares de la Luz, realmente él se transforma en un líder de secta, que significa que es un grupo de personas que cree en algo distinto a la creencia mayoritaria, ¿ya? A tal grado que la tercera característica que a mí me impresiona de todo este caso es que él, sabiendo que había errado al sacrificar a su propio hijo, termina pagando con su vida. Pero no paga con su vida tan fácilmente, sino que él se suicida. ¿Y qué significa el suicidio? Teológicamente el suicidio es la negación de la existencia de Dios. Ajá. Por lo tanto, claro, se prefigura un escenario donde realmente hay una secta que vive completamente distinto de las tradiciones que hoy día para nosotros son comunes y que no se saben adaptar. Por ejemplo, el sacrificio es propio de las culturas y de las civilizaciones politeístas, ¿ya? De hecho, no sé si el director podrá poner una foto de Abraham que traje, pero cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, a Isaac, y el ángel lo detiene, que es un pasaje tremendo, en ese acto está el fin del politeísmo en la historia de la humanidad. ¿Te das cuenta? Porque el politeísmo se asociaba con los sacrificios de hijos y otras personas. Entonces Abraham no sacrifica y comienza el monoteísmo. ¿En nuestras culturas ancestrales está presente el sacrificio? Te quiero pedir una pausa, Cristian Contreras. Estamos hablando de viajes y de sus perversiones, probablemente. Porque le tengo que contar, ¿usted ha visto la cantidad de detalles que se ven en un partido de fútbol de alta definición? Sí, ¿no es cierto? Sí. Es bastante impresionante. Yo suelo hacer esta mención con la pelota de fútbol, pero en realidad, mire, le voy a contar solamente que en fútbol HD, el de CDF, usted va a tener la oportunidad de ver todos los detalles y disfrutar de todo el fútbol chileno en CDF HD. A tu CDF Premium tú le agregas 150 pesos al día y te sumas a la alta definición de CDF HD. Recuerda que hay que tener, sí, la caja HD para que por fin tu tele HD tenga HD. Te abonas hoy mismo a la alta definición de CDF HD, te informas de las condiciones con tu cable operador, porque en CDF vivimos y se vive el fútbol. Esa era. Vamos a un corte y ya volvemos, ¿ah? CDF está presentando Más Vale Tarde. Preguntaba si acaso usted tiene conocimiento de que en las culturas ancestrales, en las nuestras, haya habido antecedentes de sacrificio, como es el caso que ocurrió con la secta de Cuyuguay. Por supuesto que sí. De hecho, todas las culturas, mira, todas las culturas de la tierra han hecho sacrificios. Piensa tú que el mismo Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz. Y aquí está lleno de ejemplos de sacrificio. Si le pedimos al director que si puede mostrar una imagen que traje yo de la tumba del señor de Zipán. Ajá. ¿Ya? Esta es, ¿ya? La tumba del señor de Zipán. ¿Esto dónde es? Esto es en el norte de Perú. Ajá. Esto es la cima de una pirámide trunca de unos 40 metros de altura. En la cima se encontró esta tumba, que es la del señor de Zipán, aproximadamente del siglo VIII, ¿ya? En esta tumba se encontró 1 tonelada de oro. Es decir, primero, no tiene nada que envidiarle a la tumba de Tutankamón,
¿ya? El patrimonio arqueológico es fantástico. Ahora, si uno observa bien lo que estamos viendo acá, este es un entierro de Estado, ¿ya? Ajá. En el centro está el señor de Zipán, vestido de oro, enterrado. Pero alrededor hay 8 personas que fueron sacrificadas y que se sacrificaron voluntariamente para este sepelio de Estado, ¿ya? Pero ¿cómo podemos saber que ese fue un sacrificio? Investigaciones de carácter sí, arqueológico, efectivamente. Sacrificio voluntario, ¿se puede determinar eso es así. Así han sido, y eso está registrado en los moches. Esta es la cultura moche, ¿ya? La cultura moche, junto con la cultura nazca y con la tiahuanacu, dieron origen a los incas. Y los incas también sacrificaban. Los incas sacrificaban a los hijos también. ¿Por qué? Y esto es muy importante. En este contexto cultural de varios siglos antes, en nuestro continente, el sacrificio significaba entregar lo que uno más quiere por un bien mayor, que es el bienestar de la comunidad. Es probable que sacrificio etimológicamente se relacione con sagrado oficio. También viene de la raíz sacra, de sagrado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno más quiere? Lo que uno más quiere se lo tiene que entregar a los dioses en aquel momento, en aquellas culturas. Cristian, ¿cuánto ha podido desvirtuar esto que hemos conocido de esta secta, en particular la secta Coyihuay, aspectos nobles, relevantes, sinceros, anclados en viajes ancestrales de nuestras, valga la redundancia, culturas ancestrales? Le quiero pedir que tenga un poquito de paciencia, porque tengo que leer algunas de los comentarios que también nos están llegando en Twitter a propósito de este tema. Por ejemplo, aquí dice... Ah, no, pues, dice que soy trending topic. ¿Será posible? Es que aquí dice que... No, aquí dice que me gusta el loli. Eso te pasa por andar diciendo tus claves. Si se llama clave secreta, es por algo. Tiene razón Dios, sí, pues sí, precisamente por eso todos deberíamos cuidar nuestras claves, porque las claves secretas son secretas, por eso se llaman claves secretas. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Cuidando tus claves secretas, tú evitas la suplantación de identidad, el ciberbullying y otros fraudes muchísimo más graves, así que evita pasar un mal rato y no compartas tus claves. Es un mensaje de BTR por una internet más segura y mucho más entretenida. ¿Sí? Ah, perdón, sí, y Paramore también. Les recuerdo que la banda que desafía todas las corrientes en Nashville, Paramore, regresa a Chile el próximo 18 de julio al Movistar Arena, con una renovada puesta en escena. Esta banda de rock alternativo y pop punk juvenil regresa a nuestro país para un concierto único, así que compra ya tus entradas por sistema.ticket y tiendas Ripley y Cine Mark. Paramore, eso es. Está. Ya. ¿Qué le había preguntado yo? ¿Cuánto se había desvirtuado de este sentido más, no sé, pues real, verdadero probablemente, de lo que estamos hablando, estos mismos viajes, con el uso de la ayahuasca? Muchísimo. O sea, evidentemente lo que ocurrió ha consternado a muchas personas del país. Eso es inobjetable. El sacrificio hoy de un hijo no responde a las tradiciones antiguas, es prácticamente una aberración por calificarlo de algo. Ahora, el tratamiento que se ha tenido en los medios de comunicación, incluso connotados invitados que has tenido acá, como Juan Guillermo Prado y Hugo Cepeda Coll, que son obviamente de la tradición católica pura, digamos, han manifestado su posición válida, digamos, cuestionando este accionar, como también nosotros lo cuestionamos, porque Antares se volvió literalmente loco, perdió la racionalidad, pero también se ha echado un velo oscuro sobre una tradición que es propia de las culturas de nuestro continente, ¿ya? Todas estas culturas buscaban, por ejemplo, el contacto místico
directamente a través de la naturaleza. El contacto con la naturaleza en nuestro continente está en la sangre de nosotros, ¿ya? Y claro, muchas veces este acercamiento a la divinidad que constituye la naturaleza se daba a través de estos rituales chamánicos, ¿ya? ¿Se podría explicar la civilización maya, la inca, la azteca, la misma mapuche, sin esta ritualidad? No, es imposible. Es imposible. Es imposible. Y el principal denominador común de todas estas culturas y que fue acentuado por los rituales es su contacto y armonía con la naturaleza. Es algo que es propio de las raíces de nosotros y que, en cambio, el hemisferio norte no lo tiene. Cuando usted habla de naturaleza, ¿habla del uno? De todos. Uno. Nosotros somos Todo. parte de una unidad. ¿Ah? Y la tierra, y claro, el hombre se ve como parte de esta unidad. No es una cosa independiente como si ya lo venían trayendo los europeos que llegaron acá y con otra tradición cultural que se impone. Y una de las cosas que primero hacen es acabar y sancionar hasta el día de hoy, por ejemplo, todo el consumo de drogas, como por ejemplo la marihuana. La marihuana, por ejemplo, que hoy día está en el debate porque se está pensando en legalizarla. Claro, ¿qué es lo que generan estas drogas? En el fondo, es cuando se utilizan bien por la persona indicada, ¿ya? No por cualquiera, ¿ya? Permiten que uno se conecte con la naturaleza. Mira, y esto es tan importante porque cuando llegan los españoles acá, ellos llegan con unos cuantos caballos, que son como 100 caballos, y destruyen y conquistan a los aztecas, a los mayas y a los incas, menos a los mapuches, ¿ya? Pero los conquistan fácilmente. ¿Por qué? Porque la conexión de los guerreros que habían acá con la naturaleza era tan cercana que nunca llegaron a desarrollar la guerra como sí la desarrollaron los del hemisferio norte, alejados de la naturaleza, independientes, el sujeto y el objeto aparte. Eso no lo sentían los guerreros de acá. Y uno de los elementos clave era precisamente estos rituales que son tradiciones. Por lo tanto, al momento de hacer uso de estas drogas, que eran un sentido ritual, religioso y de conexión, de viaje, como se ha dicho, al no tener esta conexión con la naturaleza, se hizo también un uso, se empezó a hacer desde ese entonces también el uso de estas drogas como, no sé cómo se diría hoy día, recreativo. Como lo que es ahora, vano, claro, efectivamente. Claro. Sin sentido. Efectivamente, efectivamente. Hay estudios que lo señalan, pero si esto uno lo aprende en los libros que están escritos, te das cuenta, pero está claro, por ejemplo, que hoy día primero, todas las culturas consumen drogas, pero el sentido que tenían las culturas amerindias es muy distinto a lo que hoy día se consume. Por ejemplo, hoy en día el principal consumidor de cocaína en el mundo es Estados Unidos. Entonces eso te genera una destrucción moral. ¿La cocaína sí no estaba en el uso de nuestras No, la cocaína no. Lo que se hacía era mascar hoja de coca. ¿Qué fue lo que hizo Antares? Antes en el tracto digestivo seguramente, porque cuando uno va a Tiahuanacu, por ejemplo, cuando uno va a la altura, ya a todos estos países, uno toma hoja de coca. Uno masca la hoja de coca y toma té de coca para no apunarse, ¿ya? Pero es muy distinto utilizarlo de esa forma a el procesamiento de la cocaína, que es un producto que primero te genera un fenómeno que se llama angustia y que el principal consumidor es Estados Unidos y que moralmente te destruye. Es muy contrario al entorno que hay para los rituales chamánicos, ¿ya? Por lo tanto, sin desmerecer, digamos, y sin, digamos, aquí nadie va a defender la locura que hizo Antares porque se desconectó en el fondo, por no estar preparado. Aquí hay mucho que aprender.
Se desconectó. Claro, completamente. Se desconectó completamente. No obstante, por ejemplo, en todos los rituales, y aquí está mira, la ciencia moderna, lo que más está buscando con los aceleradores de partículas es la máquina del tiempo. ¿Cómo viajamos a las estrellas, por ejemplo? ¿Ya? La estrella más cercana está a 4 años luz de distancia. ¿Cómo viajamos? Pues las tradiciones antiguas de aquí, del continente, dice que uno viaja a las estrellas con el espíritu y vuelve a las estrellas y vuelve de las estrellas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? En estos rituales que... De ahí a la inmortalidad hay un paso, ¿eh? Quiero decir, de poder... sí, el don de la ubicuidad, de poder estar en distintos lugares al mismo tiempo, del alma inmortal. Esos son otras cosas. Por ejemplo, también, todas estas tradiciones chamánicas desarrollan un doble cuerpo, o tu doble. Se dicen que los maestros chamanes tienen a otro doble en otra parte, ¿ya? Lo cierto que hasta el día de hoy, si uno va y registra, por ejemplo, en los incas, ¿ya? Veían al rey inca andando por el camino del Inca a cientos de kilómetros de su castillo, bueno, de su pirámide, etc. ¿Cómo lo hacía? Según las tradiciones, y eso está también reflejado en Machu Picchu, viajaba con el espíritu y la gente, según las narraciones orales, veían al Inca, porque era el espíritu el que viajaba. Ahora, eso nosotros no lo podemos comprender con nuestro paradigma, con la mística que hoy día se tiene en la Iglesia Católica, que es una mística racionalista y dogmática, y que solamente la vía de la mística se da a través de las acciones punitivas, las acciones de iluminación y de la unitiva. Son 3 vías de la mística cristiana, ¿ya? La primera a través del castigo, en el fondo, lo punitivo, que te hace el contacto con el Dios. La otra, la iluminativa, es a través de la palabra en la iglesia. Y la tercera, que es la superior, es la unitiva, que son, por ejemplo, cuando te salen las llagas. Esas son las vías místicas que tiene el cristianismo católico, ¿te das cuenta? Qué curioso cristiano. Pero también aquí hay otra mística, y que siempre para uno que tiene al menos, que ha conocido gran parte de las culturas, hay mucho que aprender de ellas, sobre todo por lo que significa la protección y el cuidado de la naturaleza, ¿ya? Es algo totalmente distinto, pero que está en la sangre de uno como cultura. Y a pesar de que este horrendo episodio, ¿ya? Haya puesto un velo, también vale la pena siempre poner en la discusión todas estas tradiciones antiguas que, bien utilizadas, traen conocimientos. Además va a morir al lugar donde está esta cuna de estas tradiciones antiguas, ancestrales. Curioso eso también, ¿eh? Va al Perú, allá termina esta historia. Fíjate tú, por ejemplo, en Perú, muy cerca de donde él murió, porque yo he estado, digamos, en el Cusco. No sé, ¿has estado en el Cusco? No he estado en el Cusco. No has estado en el Cusco. No. Bueno, pero cerca de ahí donde murió, hasta el día de hoy hay tours místicos. Pero por supuesto. Tours místicos. Por supuesto. Y el tour místico te lleva a una ciudad de brujos donde hacen rituales, pero bueno, yo no he estado. Con el uso de la ayahuasca, ¿no? ¿Cómo? Con el uso de la ayahuasca. Sí, y también me imagino, yo no he estado en esos tours místicos, sé que existen. Conozco a una persona que sí lo hizo. Pero a mí lo que mira, las condiciones de estos rituales, primero tiene que haber un maestro. Sí, claro. ¿Ya? Segundo, se tiene que ir a un lugar de poder. Es decir, aquí, no sé, en cualquier parte de la ciudad no son lugares de poder, ¿te das cuenta? Después tiene que estar la ingestión de esto. Después concentrarse, ver la puerta y viajar en el espacio-tiempo. Y cuando tú viajas, según lo que está escrito en textos de doctores, investigadores y antropólogos,
tu alma, tú ves como viajando en una esfera. Y es porque tu alma viaja. Pero cuando digo que viaja físicamente. O sea, tú ves las cosas pasar. ¿Te das cuenta? ¿Tú has pasado por esa experiencia? No. ¿No has pasado por esa experiencia? No he pasado. Pero he leído. Entonces, sí, claro, ahí está todo, de alguna forma. Mira, estábamos hablando hace, un poquito. Ayer mismo estábamos hablando de las enfermedades de la base emocional y probablemente esta vinculación con la naturaleza o la desconexión de la misma hace que el hombre contemporáneo haya conocido de enfermedades que en ese minuto antes no existían precisamente por estar vinculado con la natura y con uno mismo. Cristian, te quiero agradecer que hayas estado acá. Hay harto de qué conversar, muchísimo. Yo le quiero... Me gustaría decir una cosa al final, finalmente. Por favor. Se habla de la secta de Coyihuay. Hola, Claudia. Y de alguna forma se ha estigmatizado Coyihuay. Y Coyihuay es una bella localidad. Sí. Entonces, me gustaría poder destacar que no porque este acontecimiento... Peor es Santiago que Coyihuay en ese sentido. Claro. Entonces, poder cuidar a Coyihuay y mandarle salud a todos mis amigos de la quinta región, que es donde nací de alguna forma, y que no por esto Coyihuay va a ser un lugar negativo. No, exactamente. Ni mucho menos. Muchas gracias, Cristian Contreras. Gracias a ti. Hasta una próxima oportunidad. Claudia es portadora de un mensaje. Gracias. Bueno, la receta del abuelo, sí, a propósito de las tradiciones ancestrales. Muchísimas gracias, Cristian. Nosotros seguimos en Más Vale Tarde, vamos a una pequeña pausa y seguimos. Sí, seguimos. Sí, pues. Él va a salir de esto y con el tiempo va a recuperarse. No me importa que yo ya, cuando me dicen sí porque va a seguir con la música, no me importa la música, ya me interesa, él ya hizo todo lo que tenía, ya hizo un rol importante, que sea él una persona y que decida como decidió siempre qué es lo que quería hacer. ¿Qué le parece la ausencia de sus ex compañeros de Soda Stereo? Charlie es buen tipo. Cuando estábamos allá en Caracas, cuando había pasado lo de Gustavo, Charlie hablaba todos los días y quería venir. Entonces los muchachos decían, no que no venga Charlie porque se va a enfermar, lo vamos a tener que cuidar a él. Se te está haciendo otro tipo de vida, otra cosa, así que no sé, a veces debe hablar con mi hija, pero así personalmente no lo he visto en aquel momento. O sea, si él vuelve de este estado en el que está, ¿a usted no le importa el estado en el que quede? No, ojalá que no, pero no me importa, se queda. Lo cuidaré hasta que yo tenga salud. ¿Nunca desconectaría usted? No, jamás. No, gracias totales a usted. Hay tantas razones para dar las gracias. Después de 3 años de estar en coma, el testimonio exclusivo de la madre de Gustavo Cerati, la señora Lilian Clark, que en exclusiva para Más Vale Tarde, eso va a ser mañana, miércoles, es decir, ahora, en un ratito más. Le agradecemos su sintonía. Muy buenas noches y la mejor programación ahora. Felices sueños. Cuídense, que estén bien, que descansen. Muchas gracias. Esto ha sido Más Vale Tarde.